Bendiciones, amados, bienvenidos una vez más a este plan de acción nacional, Iglesia Celular, donde pretendemos honrar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este día aprenderemos acerca del discipulado en Pablo, una vida que transformó vidas. Y cuando hablamos de discipulado, estamos hablando acerca del modelo inicial y principal de nuestro Señor Jesucristo. Ese modelo inicia con Jesús. No comienza con Pablo, inicia con Jesús. Pablo hace lo que él vio hacer a nuestro Señor Jesús de tal manera que él honra y glorifica así el nombre de nuestro Señor. Ahora, en la semana anterior nosotros observábamos cómo Jesús llamó y caminó y formó y envió a los que decidió él elegir para discipularles, para impactar en sus vidas y glorificar así también el reino a través de ellos y enviarlos a tener una vida misional. No solo predicó a multitudes nuestro Señor Jesucristo, él invirtió tiempo en vida e invirtió tiempo en 12 que él eligió. El discipulado fue relacional, fue intencional y transformador. Pablo entendió profundamente ese modelo. Él no solo fundaba iglesias, él también formaba personas a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que él caminó con Timoteo, con Tito y con Silas, les enseñó doctrina, carácter, resistencia en las situaciones adversas y a tener una vida misional. Por eso el apóstol Pablo pudo decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo dispuso como Jesús también en su corazón el poder discipular y el poder modelar, con cercanía, con verdad, con ejemplo y con propósito multiplicador. Hoy nuestra reflexión es sencilla, pero también profunda. Y quiero hablar o quiero preguntar dos aspectos muy importantes. Y el primero de ellos, estamos formando discípulos que puedan decir lo mismo que dijo Pablo. Estamos modelando una vida que otros puedan imitar, porque el discipulado no es solo enseñanza, es vida compartida con dirección eterna. Con ese fundamento, entremos a comprender el proceso que Dios nos está llamando que nosotros podamos fortalecer. Entonces vamos a hablar acerca del discipulado, cómo Pablo lo desarrolló y cómo se está modelando y cómo la iglesia misma debe de modelarlo y nosotros debemos de glorificar así el nombre de nuestro buen Señor. El fundamento del discipulado. Muy bien, en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo disipula desde el ejemplo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante cómo el apóstol Pablo, cuando Jesucristo lo encuentra, lo transforma y lo hace renacer para una nueva esperanza, el apóstol entendió realmente que Jesucristo es la verdad y la vida y la importancia de predicar este evangelio y hacerlo como Jesús. Él fue obediente a su palabra, él fue obediente al llamado, él fue obediente a dar testimonio, de tal forma que él entendiendo, digiriendo todo esto, él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces Pablo estaba discipulando desde el ejemplo y nosotros debemos de aprender a discipular desde el ejemplo porque el discipulado tiene que ver con transmisión de vida, con lo que los demás oyen, observan y también ellos interpretan de lo que yo estoy haciendo con mis acciones, que es glorificar siempre el nombre del Señor. Ahora, primero imitaba a Cristo y luego pedía ser imitado. Y es muy importante porque el apóstol Pablo no estaba diciendo algo que él no pudiese hacer. Él estaba imitando a nuestro Señor Jesucristo y él pedía también que los demás pudieran imitarlo y glorificar así el nombre del Señor. El discipulado comienza con una vida visible. Cuando Jesucristo transforma nuestra vida y cuando nosotros estamos convencidos que debemos de seguir dando ese testimonio, nosotros venimos y hacemos el discipulado de esa forma, muy intencionalmente. El discipulado es una vida compartida y Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 8 la palabra dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Ahora, el apóstol está diciendo algo muy importante.
porque estaban teniendo una vida compartida, una vida de relaciones. Pablo no solo enseñó doctrina, compartió su vida con ellos. Les demostró que les amaba no solamente leyéndoles la Torá y todo lo que Jesucristo mismo representaba e hizo y cómo Jesucristo transformó su vida, sino que les amó también como Jesucristo le amó. Él amó también lo que estaba haciendo y los demás pudieron ver ese amor, pudieron ver esa gracia, pudieron ver esa enseñanza que es muy importante, el discipulado. Entonces es una vida compartida. No solamente es sentarse en un lugar específico para tener una actividad específica, sino es algo que va mucho más allá, que es trascendental en las relaciones. Discipular es caminar con las personas. Y no solamente enseñarles, es estar y acompañarles en los momentos difíciles y mostrarles así el amor de Jesucristo de tal manera que esas personas entienden el amor de Jesús no solamente por la letra, no solamente de un estudio y una predicación que es muy buena, sino también por el acompañamiento que le damos en ese desarrollo, en ese crecimiento de fe. El discipulado tiene que ver con enseñanza integral. Y en Hechos capítulo 20, versículo 20, la palabra declara: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es impresionante que el apóstol Pablo predicaba públicamente y daba ese testimonio, pero no se quedaba solamente con eso. Y es lo que Jesucristo hacía también, predicaba públicamente y iba a buscar y a salvar lo que se había perdido, iba a las casas. Era lo que el apóstol Pablo estaba haciendo también. Y él iba a las casas, discipulaba de esa manera, porque el discipulado no tiene que ver con consumir materiales, no tiene que ver con un tiempo, tiene que ver con procesos que duran hasta la venida de Jesucristo. Enseñaba en público, enseñaba en las casas y no ocultaba lo que era necesario. El discipulado combina enseñanza pública y acompañamiento personal. Eso es lo que combina el discipulado, una enseñanza pública y ese acompañamiento. Y es muy importante que nosotros podamos también comprendernos y encauzarnos en ese sentido. Ahora, formación multiplicadora en el discipulado. Y segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 2 es un reto tremendo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. No solamente lo que Timoteo estaba viendo, lo que Tito estaba viendo, lo que Silas había escuchado y visto, sino también el testimonio de los demás de cómo el apóstol Pablo honró, glorificó y enseñó y transmitió estas verdades transformadoras. 4 generaciones en un solo versículo. Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. Entonces entendemos que este discipulado transformador, veraz, va de generación a generación y se sostiene en el tiempo, dando testimonio de un discipulado que no tiene que ver con espacio, con materiales, sino que tiene que ver con el propósito eterno y hasta la pronta venida de Jesús. El discipulado verdadero siempre se reproduce y eso es muy importante porque siempre está causando ese impacto en la vida de las personas. Ahora, el discipulado tiene que ver con formación interior. Y Gálatas capítulo 4 versículo 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formados en vosotros. Qué importante esto, porque como le hemos estado mencionando en todo el desarrollo de este plan de iglesia celular, amados, la importancia de encauzarnos en esta verdad, porque el objetivo no es impartir un tiempo específico, un material, sino hasta que Cristo sea formado en la persona. Significa que ese crecimiento es diario y continuo y nos mantenemos creciendo hasta la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no solo buscaba popularidad, buscaba que Cristo fuera formado en ellos. Y lo que nosotros debemos desear y compartir es que Cristo sea formado en quienes estamos discipulando. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo enseñaba a los 12 para que ellos pudieran orar, Jesucristo oraba.
Jesucristo leía las escrituras, Jesucristo tenía su tiempo devocional, Jesucristo hacía el ministerio, Jesucristo iba y buscaba al perdido. Todo lo que Jesucristo quería enseñar a los 12, lo hacía y luego lo explicaba, los motivaba y los enviaba, los capacitaba. Entonces, eso es que Cristo se ha formado en nosotros. El objetivo del discipulado no es actividad, es transformación. Y Jesucristo transformó el pensamiento de los 12 y glorificó así el nombre del Padre. Y es algo glorioso. Nosotros también necesitamos formar el carácter de Jesucristo en la vida de los nuevos creyentes, de las personas que han de venir a Jesucristo y que vean nuestras acciones y glorificar así el nombre del Señor hasta que Cristo sea formado en vosotros, en los que necesitan, en nosotros y en aquellos mismos, y glorificando así todos el nombre del Señor. Ahora el discipulado también nos enseña a ser dependientes de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7, quiero seguir haciendo énfasis con esta palabra porque entiendo que es muy intencional y poderosa para entender el tema del discipulado y el tema del evangelismo y el tema también celular y misional. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El crecimiento lo produce Dios cuando somos obedientes. Entonces ese crecimiento se da cuando obedecemos. Y si nosotros amamos, obedecemos y la manifestación del amor al Padre se da en la obediencia. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y ese mandamiento yo lo transfiero a mi familia, a mis hijos y hablo de ellos y doy testimonio y lo publico. No solamente a través de mis palabras, sino a través de mis acciones, de mi forma de pensar y de ser. Jesucristo en mi vida, dando testimonio a través de mis acciones y de mis palabras. Discipular entonces es obedecer. Y cuando yo estoy discipulando, estoy siendo obediente a Dios, amándolo a Él y demostrando que amo a mi prójimo no solamente con palabras, sino yendo y predicando y discipulando a la imagen de Jesucristo hasta que Cristo sea formado y es formado en ellos. Entonces entendemos que cuando hacemos esto, el crecer es el obrar de Dios, porque nosotros, al igual que Pablo y Apolos, uno siembra y el otro riega la semilla. Tenemos ese cuidado, pero en el obrar del Señor Él da el crecimiento. Entonces yo hago la parte en obediencia que me corresponde en el tema de discipulado, enseñarle a mi iglesia que el discipulado no solamente es un día domingo en la escuela bíblica. El discipulado no tiene que ver con un día de miércoles de un estudio o que agarro a una persona y por 3 meses impartimos un material y creemos que hasta ahí finaliza y la persona sigue siendo la misma persona con pensamientos equivocados, con acciones diferentes y no hay un mayor cambio. Ellos deben de entender que la palabra del Señor transforma, regenera y da esa esperanza de vida a Jesucristo formándose en nosotros y nos ayuda a ser dependientes de Dios, a saber que Él da el crecimiento. Lo otro es encomendar a Dios todo lo que hacemos y glorificar así su nombre. Hechos capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os he encomendado a Dios y a la palabra de su gracia. Viene el apóstol y dice, los he encomendado a él. El discipulado maduro no crea dependencia del líder, sino de Dios. Nosotros no estamos formando liderazgo para que dependan de nosotros. El apóstol dice, ahora yo los encomiendo al Señor, porque a Él es la gloria, a Él es la honra, a Él es quien seguimos, Él es nuestro Señor y Salvador. Entonces nosotros debemos de seguir ese ejemplo. En este discipulado debemos nosotros de entender que hay carácter y testimonio. Y esta palabra es una palabra a la cual nosotros debemos de poner mucho énfasis. Filipenses capítulo 4, versículo 9, leo para ustedes. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Es impresionante. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Y viene en otra porción el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí
Y ahora viene y lo recalca, dice, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste. No solamente aprendieron, no solamente recibieron, lo oyeron y entendieron que tenía palabra y vieron sus ejemplos. Y viene el apóstol y con esa autoridad dice, hagan esto y el Dios de paz estará con vosotros. Aprendieron, eso tiene que ver con enseñanza. Debemos de enseñar la palabra con veracidad. Recibieron, tiene que ver con formación intencional. Y oyeron la sana palabra al verbo, al quien puede transformar. Y eso que vieron fue el ejemplo mismo de un testimonio, de una vida que glorifica y está consagrada a la gloria del Señor. El discipulado incluye palabra y modelo. Y es lo que nosotros debemos de incluir. Debemos de tener esa palabra, predicar públicamente en las casas, con nuestro testimonio, en nuestro vecindario, en los lugares de estudio, de trabajo, donde tenemos esas relaciones, modelar y que nuestras palabras honren y glorifiquen también el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo fue el discipulado en el apóstol Pablo? Fue cristocéntrico, fue relacional, transformador, multiplicador y dependiente del Espíritu Santo. Estos elementos acompañan un discipulado intencional y glorifican y dan resultados que honran el nombre del Señor. Jesús modeló, Pablo reprodujo y nosotros decidimos. Ahora yo quiero animar a decidir hacer lo correcto, a seguir estos modelos de discipulado y glorificar el nombre del Señor. Ahora hay unas preguntas que yo quiero compartir con ustedes y que nos deben de hacer reflexionar. ¿Mi vida puede ser imitada por otro? ¿Puedo decir como el apóstol Pablo, imítenme? Entonces el discipulado me ayuda a entender que la palabra en nosotros crea ese dinamismo, esa esperanza para que otros también, y dándole la honra a mi Señor Jesucristo, puedan imitar también el amor, las acciones, la enseñanza, la entrega. ¿Estoy formando personas o solo enseñando temas? Que son cosas muy diferentes. En ocasiones nos dedicamos a enseñar temas, pero no a formar. Y la formación hemos venido enseñando a través de estas capacitaciones que tiene que ver con lo que Jesucristo ha hecho en mi vida y esa esperanza de vida testifica y da testimonio de la verdad transformadora en mi ser. Estoy preparando discípulos que discipulen, esto es muy importante, debemos de ser intencionales porque si yo preguntara, ¿usted ha discipulado? Me van a decir sí. Pero ellos están reproduciendo, están preparando discípulos, entonces la intención es que podamos modelar y hacer todo esto para la gloria del Señor. El número 4 y final, ¿dependen de mí o dependen de Dios? Porque el verdadero discipulado siempre nos hace dependientes del que creó los cielos y la tierra, aquel que vino a buscar y a salvar, aquel que entregó su vida, que derramó su sangre. Y nos hace dependientes de Él. Les enseñamos, les instruimos a ser dependientes del Señor y los acompañamos en ese sentido. Ahora, algo muy importante es que el discipulado se ve evidenciado en el fruto. Y Juan capítulo 15, una porción muy linda, el versículo 8, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿en qué he glorificado el Padre? En llevar frutos. Y si somos discípulos y si estamos en la vida verdadera, entonces el resultado natural es dar fruto. Si no estamos dando fruto, entonces algo está sucediendo. Y no es de parte de Jesús ni de su santa y bendita palabra, es de parte de mis acciones. El fruto no es emoción, no es asistencia, no es actividad. El fruto visible se confirma en el discipulado real que produce para la gloria del Señor. Hay una pregunta directa. ¿Estamos produciendo fruto o solamente movimiento? Estamos teniendo actividades que nos desgastan económicamente, físicamente, con tiempo, pero sin resultado. Porque cuando nosotros realmente damos fruto, lo podemos ver a través de que aquella persona se asemeja a nuestro Señor Jesucristo. Porque yo le modelo, porque yo estoy consciente de eso y doy testimonio y honrar así el nombre de nuestro Señor. Ahora,
Porque hay discípulos que no crecen. Tienen 5, 10, 20, 50, 70, mucho tiempo y no crecen. No crece la iglesia, no da resultado y creemos nosotros que el plan no funciona. Cuando entendemos que los procesos del Señor son gloriosos. Hebreos capítulo 5, versículo 12 declara lo siguiente: porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Ahora, ¿cuántos después de tantos años no enseñan, no disipulan, no lideran, no se reproducen y no son obedientes? No es falta de capacidad, es falta de una formación correcta. Ahora, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Darle la ruta adecuada para que comprendamos cómo es el discipulado que Jesucristo practicó, que Pablo practicó, que la iglesia primera hizo y los resultados fueron grandiosos. El discipulado bíblico produce madurez y esa madurez produce intencionalidad en la obediencia y la obediencia acciones y las acciones da fruto que honran y glorifican así el nombre del Señor. Estamos formando dependencia y esto es delicado. Es una pregunta. ¿Estamos haciendo dependientes a las personas? En Primera de Corintios capítulo 3, versículo 4 y 5. Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué, qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores. Cuando los discípulos dicen, bueno, yo soy del pastor y saben que hay muchos hermanos de las iglesias que cuando saben que el pastor no va a estar, no llegan ellos tampoco, no van. Entonces debemos de entender si estamos haciendo lo correcto, porque nosotros no estamos haciendo seguidores nuestros, sino de Jesucristo. Y el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No dependen de un líder, dependen de Jesucristo. Estamos formando seguidores de hombres. Pablo rechazó eso. Y él enseñó. Entonces en el discipulado entendemos que es Jesucristo nuestra esperanza de gloria. Él viene pronto. Y se debe de formar en estas personas, en este discipulado, de tal manera que podamos honrarle así y dar siempre ese testimonio. Ahora, ¿cuál es el precio del verdadero discipulado? Se paga un precio, amados. Y segunda de Timoteo 3:12 lo expresa y leo para ustedes. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si el discipulado no incomoda, no confronta, no exige renuncia, no produce cambio, no es discipulado bíblico. Pablo no suavizó el evangelio para retener personas. El evangelio en el tema del discipulado es una situación que es difícil según el texto bíblico. Entonces nosotros debemos de enseñar también de esa manera y exaltar así el nombre de nuestro Señor. Cuando hacemos esto hay resultados reales. Cuando practicamos este modelo veremos creyentes que dependen del Espíritu Santo, creyentes que disipulan y que están dispuestos a hacerlo también. Iglesia que se multiplica, liderazgo compartido, ya no solamente lo hago, sino que delego y entiendo que de esa manera nos reproducimos y nos multiplicamos para la gloria del Señor. Eso crea madurez espiritual y ese crecimiento se acelera. En Colosenses capítulo 1, versículo 6, el Evangelio lleva fruto y crece también en vosotros. Eso es lo que hace la buena noticia. Transforma, lleva fruto y no solamente da fruto, sino que ese fruto crece, se multiplica. Y en nosotros y en aquellos a los cuales también nosotros estamos impactando y glorificando así el nombre de nuestro buen Señor. Ahora es necesario hacer una autoevaluación ministerial. Y hay acá tres preguntas. ¿Cuántos de los que he discipulado hoy discipulan a otros? ¿Lo están haciendo? ¿Cuántos podrían dirigir sin mi presencia? Porque no creé dependencia.
¿Estoy reteniendo o estoy enviando? ¿Los tengo ahí centralizados en un lugar o somos una iglesia misional o una iglesia atraccional y queremos que la gente venga, queremos concentrar ahí y no salir? Pero la iglesia misional entiende que el discipulado es muy importante en esa área y accionar. Entonces, tengo que evaluar. En Hechos, capítulo 17, versículo 6. La palabra dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Es impresionante porque lo que estaba sucediendo, la gente miraba como aquellas personas que a lo mejor tenían pensamientos equivocados, acciones malas, ante la sociedad estaban realmente perdidos para ellos, no los aceptaban. El Evangelio viene y les transforma y los renueva y les da dirección, les da razón de ser. Eso fue el resultado del discipulado. No tenían un edificio y crecían. No tenían plataformas y daban testimonio a tiempo y fuera de tiempo. No tenían sistemas complejos y eran funcionales de tal manera que glorificaban así. ¿Qué tenían ellos? Esa presencia de Jesucristo. Esa palabra, ese logos que se humanó para darnos salvación. El Espíritu Santo. Jesucristo le dijo, y Él lo guiará hacia toda verdad. Eso creó discípulos comprometidos. Esos discípulos comprometidos deben de estar accionando en obediencia en la misión centroamericana, en nuestra Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, haciendo discípulos. Finalmente, no necesitamos mejorar métodos o inventarnos métodos. Necesitamos volver al modelo bíblico. Jesucristo lo modeló. Pablo lo reprodujo. Nosotros debemos de modelar como Jesús y como Pablo modeló. Y Dios nos ayude a poder hacerlo de esta manera y honrar y glorificar así el nombre de nuestro Señor. Que la gracia de nuestro buen Señor Jesucristo se glorifique poderosamente en cada una